El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Es el tema sobre la mesa. Bienvenidos a este espacio de opinión de Mega Noticias. Saludo con mucho gusto en esta ocasión a Ulises Zamarroni, desde luego analista de casa, periodista, y que vamos a estar comentando hoy, Ulises, algunos de los temas importantes en medio de esta fecha, 4 de julio, que los Estados Unidos, nuestros vecinos del norte, están celebrando el 249 aniversario de su independencia, cuando se independizaron de la corona británica. Y entonces, bueno, hoy es un día de fiesta en los Estados Unidos. Hay fuegos pirotécnicos, hay desfiles, es un día inhábil, es un día de fiesta como a veces celebramos en México la noche del 15 y 16 de septiembre, es más o menos lo que hoy celebran allá en Estados Unidos. Pero esto tiene una peculiaridad, porque se da, Ulises, precisamente horas después de que fue aprobada por los diputados, por los senadores de los Estados Unidos, esta grande y hermosa ley presupuestaria, de lo que vamos a hablar y desde luego las implicaciones que tiene para nuestro país con el vecino incómodo del sur. Invariablemente, Raúl, primeramente muchísimas gracias, pero efectivamente, a ver, hay que ver, ya que hablas de esta hermosa ley fiscal de Donald Trump, hay que ver el tema migratorio, cuántos recursos se van a destinar, cuál es la propuesta que se tiene en este presupuesto, en esta ley fiscal, lo que va a destinar a migración, lo que va a destinar a seguridad, lo que se va a destinar, por ejemplo, en contraparte con el tema médico, por ejemplo, sí. En esta ley, y vemos la diferencia de recursos que son muy, muy importantes. Entonces, creo que aquí en México, más que decir si nos gusta, si no nos gusta, hay que estar pendientes en qué se van a gastar esos recursos, en qué se van a destinar, porque obviamente eso implicará más elementos del ejército, más elementos de seguridad para la frontera, la construcción de un muro. Obviamente, tecnológicamente también se va a incrementar la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos, la frontera norte de México, y eso obviamente no puede tenernos contentos a los mexicanos. 155,000 millones de dólares se van precisamente para seguridad. 155,000 millones se van precisamente para la seguridad fronteriza. Dice en Estados Unidos que de esta forma se va a convertir en la frontera más segura del mundo, ¿sí? Bueno, ¿a partir de qué, Ulises? Y tú lo decías bien. Me parece que son datos importantes para no perder de vista. Precisamente en muro, en centros de detenciones, en la contratación de más agentes migratorios, y esto es parte precisamente de este proyecto de seguridad y que implica directamente a nuestro país. Ahí ve usted en esta lámina que nos muestra producción exactamente cómo va a estar distribuido. La parte más fuerte de digamos, de la inversión que va a hacer los Estados Unidos se va especialmente al tema de los estímulos fiscales. Esa ha sido una de las principales bases de la campaña de Trump y que de alguna forma tiene que cumplir, es decir, los recortes fiscales para la población, que hay, dicen, es que no beneficia a todos, beneficia más a los ricos que a los pobres. En fin, la verdad es que es un tema muy doméstico, pero ahí va precisamente, digamos, el principal monto de este plan fiscal. La segunda parte, ahí lo dice, 150,000 millones para defensa. Van a fortalecer desde luego la defensa de los Estados Unidos a través de este escudo de oro que le llaman, que es digamos una esfera protectora contra misiles que va a ir desarrollando los Estados Unidos para evitar precisamente algún impacto de este tipo. Y luego frontera, que ahí está precisamente donde entra nuestro país. Y luego en donde precisamente van a ser los recortes. Y ahí donde también
pues vemos el recorte. Se calcula que 17 millones de estadounidenses se van a ver limitados de accesos médicos en los Estados Unidos. La otra parte, los proyectos de energía verde, de que uses electricidad y no gasolina, eso va para atrás, ahí va a haber ahorros importantes, todas esas campañas van a ir para atrás. Y finalmente también la ayuda alimentaria que recibían los más pobres de Estados Unidos también se va a recortar. Pero bueno, eso es, digamos, en los temas domésticos. Pero todo esto, Ulises, de alguna forma, ¿qué repercusiones tiene directamente con el tema y la relación con México? Dice hoy la presidenta Claudia Sheinbaum que no está de acuerdo con esto. Bueno, la verdad es que no están pidiendo permiso a México si quieren o si nos gustan o si no nos gustan, pues precisamente que inviertan en muro, en centros de detención y en más agentes migratorios. Es decir, viene precisamente este proyecto, esta campaña que presentó Donald Trump de que querían detener y deportar a 1 millón de migrantes al año. Bueno, con este presupuesto van a incrementar y el objetivo es que 3,000 personas todos los días sean detenidas y deportadas a sus países o a México o a los centros de detención, pero ese es exactamente el proyecto. Es decir, lo que se había anunciado en campaña, empezamos a ver que ahora sí ya tiene el presupuesto para poder ejercer esta detención. Y ahí, pues sí le pega a los connacionales, eso hay que reconocerlo, Ulises. Efectivamente, Raúl. Y a ver, hay que retomar un poquito todo lo que había dicho en campaña, lo está cumpliendo, lo empieza a cumplir y es algo que ha llamado la atención al gobierno de México, invariablemente. Ahora, con la detención de 3,000 personas diarias, con la apertura de Alcatraz, como esta cárcel que era de máxima seguridad y ahora para detener a migrantes, pues sí, ya el gobierno de México dijo que vamos a mandar una nota diplomática para evitar que los connacionales pisen esa cárcel, pero creo que ya las acciones deberían de ir más allá, porque obviamente al hablar de 3,000 detenciones diarias, estamos hablando de un incremento importante para llegar a ese 1 millón de connacionales regresados a México en un año. Entonces, sí, tenemos que empezar a tomar medidas más concretas, acciones más claras, más que responder a lo que hace el gobierno de Estados Unidos. Creo que ya hay que reaccionar con anticipación. A esto que está pasando, esta ley ya veíamos que la iban a aprobar, ya sabíamos cuáles eran los rubros donde se iba a incrementar el presupuesto, dónde iban a recortar, cuáles son los intereses del gobierno de Estados Unidos, cuáles son los intereses de Donald Trump. Obviamente sabemos que la seguridad y obviamente que el combate a la migración. Entonces creo que ha faltado fuerza, Raúl, al gobierno de México para responder. Y no solamente reaccionar a lo que dicta el gobierno de Estados Unidos, porque es lo que hemos hecho. Desde que entró Donald Trump, hemos respondido, el gobierno de México ha respondido, la presidenta ya no sabe ni cómo decirle, ni cómo hablar de la manera más congruente, pero pues realmente estamos reaccionando, son reacciones y a veces no son suficientes las reacciones para detener el regreso de migrantes. Vemos en Jalisco que ya en muchas casas ya regresaron los migrantes, vemos en otros estados del país que ya en muchas familias ya regresaron los migrantes, entonces es dinero que ya no van a tener y habrá que ver cómo los vamos a mantener aquí en México. Has tocado un punto fundamental, me parece, ahí está la clave. A ver, Estados Unidos puede hacer lo que quiera con su política interna en su casa, ¿sí? Y a México claro, nos puede gustar o no nos puede gustar. Tú ahorita cuando mencionas es que la presidenta faltan acciones contundentes, la verdad es que yo veo que hay poco margen de maniobra del gobierno mexicano. El discurso de cooperación, no subordinación, pues ya de alguna forma se está agotando porque cada día vemos que todas las acciones y muchas de las acciones que se hacen precisamente en México son consecuencia de la presión que hace los Estados Unidos. Y así podemos repasar algunas de estas acciones que ahorita entramos a este asunto. Pero creo que tocaste un punto medular, el tema de las remesas. Para México, las remesas se han convertido en el principal ingreso
de dinero, de divisas, ¿sí? Y ya no es el petróleo, no es el turismo, son las remesas, 60,000 millones de dólares, que es lo que le dan un sustento a muchas familias en este país. Sí, estas remesas ya empezaron a resentir, sí, desde hace ya varios meses, empezaron a resentir toda esta política antiinmigrante que tienen los Estados Unidos y han empezado, como tú bien dices, a muchos ya no irse, algunos ya se están regresando, otros ya dejaron seguramente de mandar lo que podían mandar. Entonces esto ya ha empezado a tener una implicación y ahí es donde sí entramos en un verdadero problema, porque muchas familias de México dependen de ese recurso de las remesas. Por eso López Obrador siempre se llenaba la boca diciendo gracias a los que se fueron. Sí, hoy la presidenta vuelve a decir es que los mexicanos allí en Estados Unidos son la fuerza, son los trabajadores. Sí, desde luego, pero ¿por qué se fueron? ¿Por qué se fueron tantos migrantes? Se fueron. ¿Por qué? Porque aquí en México no hay oportunidades, Raúl. Aquí en México no hay el mismo recurso para mantenerlos, para darles... A ver, ¿cuánto gana un estadounidense, un mexicano, cuánto gana en Estados Unidos? Por hora. Por hora los 3, 4, 5, hasta $10 que puedan ganar en una hora es lo que aquí son 2 días de trabajo. Entonces es totalmente descomunal la diferencia. Entonces, pues obviamente por eso buscamos irnos a Estados Unidos, porque aquí en México no existen esas oportunidades. Y ahora habrá que ver otro punto importante también, porque el gobierno de Estados Unidos no ha quitado el ojo del renglón de que muchas de esas remesas son lavado de dinero, son del narcotráfico. Entonces habrá que ver si con los impuestos que se cobren a las remesas, con la gente que va regresando a Estados Unidos, qué tanto impactan efectivamente a las familias y qué tanto se impacta también esa otra parte de la economía que es el crimen organizado, que es algo de lo que no queremos hablar mucho, de lo que no hay mucha información, porque obviamente el gobierno de Estados Unidos sí lo sabe y aquí en México pues no lo queremos saber. Cuando interviene en Vector, cuando interviene en Cibanco, cuando intervienen en los bancos mexicanos, pues aquí ya nada más decimos, ay, pues sí pasó, pero nos hacemos los sorprendidos de investigaciones que ya tenían bastante tiempo, cuando ya sabía el gobierno mexicano que estaban esas investigaciones. Entonces, ahora con la detención de Julio César Chávez Jr., lo mismo, lo detienen y resulta que aquí en México tenía hasta una orden de aprehensión desde 2023, que no se había cumplimentado, una investigación desde 2019, que no había pasado absolutamente nada, como pasa en muchos casos. Entonces, esas reacciones que tenemos a lo que hace el gobierno de Estados Unidos, creo que sí, aunque haya poco margen de maniobra, creo que falta contundencia, Raúl. Sí, a ver, y lo has dicho bien. Si cada una de estas acciones de los Estados Unidos, como la intervención de estas 3 instituciones bancarias en México, si además del daño que hay a muchos cuentavientes, y además de todo lo que de alguna forma implica que los Estados Unidos nombren a estas 3 instituciones y que se investigue como lavado de dinero, pues la afectación es muchísima. Hoy sabemos que mucha gente está tratando de sacar su dinero de Cibanco y de estas 3 instituciones que de alguna forma fueron intervenidas y que de alguna forma también con esa acción Estados Unidos le dice a México, sí, oye, tu unidad de inteligencia financiera no sirve para nada, en tu Comisión Nacional Bancaria no sirven para nada. Esos son mensajes que van implícitos en este tipo de denuncias. Y en el caso, por ejemplo, de Salvador, ¿cómo se llama? Del boxeador Julio César Chávez Jr., sí, detenido allá, y que los digan, es que en México sí tenía orden de aprehensión desde no sé cuándo, sí, nos está diciendo los Estados Unidos, oye, tus fiscalías no sirven para nada, o están coludidas, o hay corrupción, o hay intereses, pero lo mismo en el tema de aduanas y en el tema del narcotráfico. ¿No decía López Obrador que no había fentanilo en México y de repente sí empezamos a ver que había laboratorios y detenciones y decomisos de la autoridad de fentanilo que supuestamente no existía, según decía el expresidente López Obrador? Entonces, me parece que
en esta relación tan compleja que hay entre México y Estados Unidos, sí, me parece que hay un elemento fundamental en todo esto. Los Estados Unidos no tienen confianza en México. Y además estamos México siendo víctima de este buleo que hay de parte de un populista como Donald Trump, que de alguna forma ha tomado precisamente estas agendas, sí, que le fortalecen mucho en su base, porque hay que recordar que el próximo año, en noviembre, vienen las elecciones intermedias en los Estados Unidos y hoy Donald Trump y los republicanos pues hacen lo que quieran, como estamos viendo, incluso con diferencia de 2-3 votos ganan. Y entonces ese equilibrio que daban los demócratas no está en este momento y entonces, bueno, están esperando y esta campaña ya se está desarrollando entre republicanos y demócratas para noviembre del próximo año. Ulises. Híjole, Raúl, sí va a ser muy complejo porque ya se dio cuenta Donald Trump que su populismo, el populismo republicano le ha funcionado. O sea, obviamente ganó la elección con ese discurso. Ahora, cumpliendo lo que había prometido, está ganando más votos. Y es increíble porque, podemos decir, es un país construido desde los migrantes, no solamente mexicanos ni latinos, sino de prácticamente todo el mundo. Pero aún así, ese discurso antiinmigrante, ese discurso le está dando más votos, le está generando popularidad y las decisiones que está tomando incluso hasta bélicas, hasta lo que ocurre en Israel, lo que ocurre en Gaza, lo que ocurre en Ucrania, le está generando también adeptos. Entonces creo que sí va a ser muy importante lo que puedan hacer los demócratas en los próximos meses y habrá que ver. Yo creo que el gobierno mexicano también tiene que dar visos o tiene que empezar a dar pruebas de que existe, de que hay políticas públicas precisas, concretas, para defender a los mexicanos que están en Estados Unidos. O sea, no es nada más mandar una nota diplomática y decir, no me los mandes a Alcatraz. A ver, espérate, hay que dejar las redadas, hay que dejar las detenciones masivas, hay que buscar otras posibilidades para que se puedan regularizar, para que puedan cambiar su estatus allá en los Estados Unidos y no quedarnos nada más con los brazos cruzados y decir, pues, con una nota diplomática para que no los metan en Alcatraz, los tengan en otra cárcel, pero igual va a ser el mismo destino que van a tener. Entonces creo que debemos de ir más allá, debemos de pensar en qué es lo que va a pasar y que lo que había prometido lo está cumpliendo. Sí, adelantarse, ¿no? Creo que poco apoyan y poco ayudan declaraciones como la de Marcelo Ebrard diciendo es que no nos va a afectar la ley fiscal. Sí nos va a afectar por el tema de las remesas, claro sí, por el tema de simplemente el flujo migratorio se va a mover, va a cambiar y eso tiene una afectación, pero bueno, sí, a veces entre populistas se entienden quizás y esto de alguna forma, vamos a ver, me parece que México está parado en una posición complicada, difícil y que va a ser, tenemos un escenario complicado hacia adelante. Ya lo veremos, Ulises, habrá tiempo de comentarlo y analizarlo. Gracias. Al contrario, a ti, Raúl, muchas gracias. Ulises Zamarroni, nuestro analista de casa, aquí en el tema Sobre la Mesa. Mientras tanto, mientras estas cosas ocurren, lo invitamos para que se siga informando correctamente aquí en Mega Noticias. Hay mucho más que informarle. El tema Sobre la Mesa, con Raúl Frías Lucio.